La casa de su infancia seguía oliendo igual, a humedad atrapada, a frijoles recalentados, a días demasiado largos y noches demasiado silenciosas. Cuando Lucía cruzó la puerta después de 13 años, sintió que el aire mismo se negaba a moverse, como si la casa supiera lo que estaba a punto de suceder. Las paredes rojo terracota suave, con su color cálido y terroso, parecían querer ofrecer cierta calidez, pero Lucía sabía que era solo una ilusión. Ese rojo había sido testigo de demasiadas cosas que nadie en esa familia había querido admitir. En la mesa del comedor estaban dos personas que marcaron su vida más de lo que ella quería aceptar, su padre don Mauro y su hermano mayor Raúl. Ambos la miraron como si el fantasma de alguien muerto hubiera regresado. Lucía dejó la mochila en el piso. Su rostro no mostraba miedo, pero sus ojos cargaban recuerdos que nunca habían cicatrizado. Gracias por venir, dijo Raúl dando un paso hacia adelante. No vine por ti, respondió ella sin suavizar el tono. Su mirada saltó directamente al padre. Vine por él. Don Mauro apretó los labios, rígido como una estatua rota. No tienes por qué hablar así, murmuró serio. Lucía soltó una risa amarga. ¿Ah, no? ¿Y cómo se habla con alguien que te llamó peso muerto toda la infancia? Raúl bajó la cabeza. Sabía que aquello era verdad. Él también estuvo ahí. Él también oyó. Lucía, intentó él, papá quiere explicarte. Ahora sí, interrumpió ella. ¿Después de 13 años? Lucía sacó algo de la mochila, un sobre envejecido, medio rasgado, con su nombre escrito con letra insegura. Lo colocó despacio sobre la mesa. Mauro palideció. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó con voz que fallaba. Lucía clavó los ojos en su padre. Debajo de la cama de mamá. Donde tú pensabas que nadie iba a revisar. Raúl respiró hondo, ansioso. Lucía abrió el sobre. Dentro había 6 hojas dobladas, escritas con la caligrafía de su madre, fallecida 10 años atrás. Abrió la primera y comenzó a leer en voz alta: Lucía, mi niña, si lees esto es porque tu padre nunca tuvo el valor de decirte lo que yo sé. Nunca fuiste un peso. Nunca fuiste una carga. Fuiste la única luz en esta casa. Mauro cerró los ojos con fuerza. Raúl llevó las manos a su boca. Lucía continuó aunque su voz temblara: tu padre te llamó inútil, estorbo, carga, no porque lo fueras, sino porque tenía miedo. Miedo de repetir la historia de su propio padre. Miedo de criar una hija que pudiera verlo como realmente es. Lucía paró para respirar. Una lágrima cayó sobre la hoja. Ella sabía, susurró Raúl. Lucía volteó más páginas. Yo vi cómo te miraba cuando llorabas. Él te gritaba para que te callaras porque no sabía cómo consolarte. No sabía amar sin lastimar. Y tú creciste creyendo que lo que él decía era verdad. Lucía encaró al padre que ahora mantenía el rostro enterrado en sus manos. ¿Quieres seguir diciendo que yo exageraba?, preguntó. ¿Quieres seguir diciendo que yo inventaba? Mauro intentó hablar pero la voz no salió. Ella abrió otra carta. Cuando tú te fuiste, él se culpó, pero nunca lo admitió. Parte de él murió el día que dejaste la casa. Pero su orgullo siempre fue más fuerte que su amor. Lucía sintió el pecho apretarse con tanta fuerza que tuvo que poner la mano sobre la mesa. ¿Es esto cierto?, preguntó encarando al padre. ¿Tu orgullo valía más que yo? Mauro levantó el rostro. Ojos rojos. Manos temblorosas. Yo, balbuceó, yo nunca supe cómo ser padre. Me daba miedo quererte. Porque mi papá me decía que los hombres no quieren. Que solo mandan. Que solo controlan. Yo no sabía hacer diferente. Lucía tragó saliva. ¿Entonces me destruiste para no encarar tu propio dolor? Mauro dejó escapar un sollozo. Cuando naciste, dijo con voz quebrándose, tuve miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que me vieras como soy. Cuando tu mamá murió, perdí lo que me sostenía. Y te culpé porque era más fácil que admitir que yo estaba quebrado. Raúl lloraba en el rincón sin saber cómo intervenir. Lucía respiró profundo.
Tú siempre dijiste que yo no te agradecía nada. Pero yo nunca tuve nada tuyo para agradecer. Todo lo que tuve vino de mamá. Guardó las cartas lentamente como quien recoge las partes de un cuerpo herido. Por años pensé que yo era el problema. Pero ahora veo que no. Tú me llamaste peso para no cargar con el tuyo. Mauro cayó de rodillas frente a la silla implorando. Perdóname, por favor, perdóname. Lucía se estremeció. Era la primera vez que lo veía de rodillas. No vine por perdón, dijo firme con una calma que cortaba el aire. Vine por cierre. Tomó la mochila. Raúl dio un paso frente a ella. ¿Volverás algún día?, preguntó llorando. Lucía miró a su hermano, el único que nunca la lastimó deliberadamente. Quizá por ti, dijo, pero por él no lo sé. Y atravesó la puerta dejando atrás el sonido del llanto del padre y el eco de una verdad que finalmente había sido dicha. Mientras las paredes rojo terracota suave guardaban por primera vez una historia que ya no la lastimaba más. Para entender cómo Lucía llegó a ese momento hay que regresar muchos años atrás. A un pueblo pequeño en las afueras de Zacatecas donde las calles olían a tierra seca y pan recién horneado, donde los domingos las campanas de la parroquia sonaban tan fuerte que despertaban hasta a los perros. Lucía había nacido en esa casa de paredes rojo terracota en medio de una tormenta. Su madre, doña Leonor, siempre le contaba que había sido un parto difícil, que casi pierde la vida trayéndola al mundo. Y aunque nunca lo dijo directamente, Lucía siempre sintió que su padre se lo reprochaba. Que la culpaba por haber puesto a su esposa en peligro. Que desde el principio la veía como una carga en lugar de como un regalo. Don Mauro trabajaba en una mina de plata que quedaba a 2 horas del pueblo. Era trabajo duro, peligroso, mal pagado. Salía antes del amanecer y regresaba después del anochecer cubierto de polvo y cansancio. Y esa frustración, ese agotamiento de trabajar tanto por tan poco, lo descargaba en casa. Principalmente en Lucía. Desde que Lucía era muy pequeña, su padre le decía cosas que una niña no debería escuchar. Eres un peso muerto. Una carga. Un gasto que no necesitábamos. Ojalá hubieras sido hombre para que al menos sirvieras para algo. Las palabras salían de su boca con una naturalidad que hacía pensar que realmente las creía. Que no era solo el cansancio hablando. Que era lo que genuinamente sentía. Y Lucía, siendo niña, no cuestionaba. Si su papá lo decía, debía ser cierto. Debía ser un peso. Debía ser una carga. Debía ser alguien que no merecía estar ahí. Su madre intentaba compensar. Leonor la abrazaba cuando Mauro no estaba. Le susurraba que no le hiciera caso. Que él no lo decía en serio. Que estaba cansado. Que la quería a su manera. Pero Lucía no entendía cómo alguien que te quiere te puede hacer sentir tan mal. Como alguien que te ama te puede mirar con tanto desprecio. Raúl, su hermano mayor, tampoco ayudaba mucho. Tenía 5 años más que Lucía. Y había aprendido a sobrevivir en esa casa siendo invisible. No defendía a Lucía cuando su padre la insultaba. Pero tampoco participaba. Simplemente se quedaba callado, mirando al piso, esperando que pasara la tormenta. Cuando Lucía tenía 6 años, pasó algo que la marcó para siempre. Fue día de su cumpleaños. Su madre había hecho un pastel pequeño con lo poco que tenían. Apenas tenía azúcar encima, pero para Lucía era el mejor pastel del mundo porque lo había hecho su mamá con amor. Estaban sentados en la mesa, su mamá cantando las mañanitas con voz suave, Raúl aplaudiendo sin ganas. Cuando terminaron de cantar, Lucía sopló la vela con toda la ilusión de una niña de 6 años. Pidió un deseo, que su papá la quisiera. Mauro, que había llegado temprano ese día, miró el pastel con desprecio. Desperdiciaste azúcar en esto, le dijo a Leonor. Leonor bajó la mirada. Es su cumpleaños, Mauro. Mauro azotó la mano sobre la mesa. No tenemos para desperdiciar en celebraciones. Somos pobres por si no te has dado cuenta. Y encima tenemos que mantener a esta niña que no nos sirve para nada. Lucía sintió que algo se rompía dentro. Miró a su mamá buscando defensa, pero Leonor solo la abrazó en silencio.
No dijo nada. No confrontó a Mauro. Solo la abrazó mientras Lucía lloraba sobre su hombro. Ese día Lucía entendió algo, su existencia era un problema para su padre. Y nada de lo que hiciera cambiaría eso. Los años siguientes fueron más de lo mismo. Mauro trabajaba, regresaba cansado, descargaba su frustración en Lucía. Eres inútil. No haces nada bien. Ojalá no hubieras nacido. Las palabras se repetían con variaciones, pero el mensaje era siempre el mismo: ella sobraba. Lucía aprendió a ser pequeña. A no hacer ruido. A no pedir cosas. A no existir más de lo necesario. Ayudaba en la casa tanto como podía. Limpiaba, cocinaba, lavaba ropa. Intentaba ser útil para compensar por ser un peso. Pero nada era suficiente. Si limpiaba bien, Mauro decía que había desperdiciado agua. Si cocinaba, decía que había gastado demasiada leña. Si sacaba buenas calificaciones en la escuela, decía que era un desperdicio mandarla a estudiar cuando se iba a casar y tener hijos de todas formas. No había forma de ganar. No había forma de ser suficiente. No había forma de dejar de ser un peso muerto. Cuando Lucía tenía 9 años, su madre enfermó. Comenzó con tos que no se quitaba. Luego fiebre. Luego dolor en el pecho. El doctor del pueblo dijo que era neumonía. Que necesitaba medicinas caras y reposo. Mauro se negó a pagar las medicinas. No tenemos dinero para eso, dijo. Ya gastamos mucho en mantener a esta, señalando a Lucía. Leonor empeoró. Tosía sangre. Apenas podía levantarse de la cama. Lucía la cuidaba como podía, con sus 9 años. Le ponía trapos mojados en la frente. Le daba agua. Se sentaba junto a ella por horas. Una noche, Leonor la llamó. Lucía se acercó a la cama. Su mamá se veía tan frágil, tan pequeña. Mija, susurró Leonor con voz débil, si algo me pasa, quiero que sepas algo. No eres un peso. Tu papá está equivocado. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Lucía lloró. Mamá, no te vayas. Leonor acarició su cabello. No me quiero ir, mija. Pero si me voy, prométeme que no vas a creer lo que él dice. Prométeme que vas a recordar que eres valiosa. Lucía sintió sin entender completamente. 2 días después, Leonor murió. Tenía apenas 32 años. Lucía quedó destrozada. Había perdido a la única persona que la hacía sentir amada. La única que la defendía. La única que veía valor en ella. El funeral fue simple. Poca gente. Mauro no lloró. O al menos no donde Lucía pudiera verlo. Raúl lloró en silencio. Y Lucía lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas. Después del funeral, la vida en esa casa se volvió insoportable. Sin Leonor de mediadora, Mauro se volvió peor. Más cruel. Más directo. Ya no solo la llamaba peso muerto en momentos de enojo. Se lo decía casualmente. Como si fuera un hecho. Lucía, el peso muerto, ve a traer agua. El peso muerto ese ni para servir sirve. Cada insulto era una puñalada. Cada palabra era veneno. Y Lucía las absorbía todas porque no tenía otra opción. No tenía a dónde ir. No tenía a nadie que la protegiera. Solo tenía a Raúl, que seguía siendo invisible, y un padre que la odiaba por existir. Lucía comenzó a creer completamente lo que su padre decía. Que era un peso. Que no servía. Que el mundo sería mejor sin ella. Dejó de comer. Bajó tanto de peso que la maestra de la escuela se preocupó. Lucía, ¿estás bien? Todo está bien, maestra, respondía Lucía. Pero todo estaba lejos de estar bien. Cuando Lucía tenía 12 años, Mauro perdió su trabajo en la mina. Hubo un accidente. La mina cerró. Y él quedó sin empleo. Consiguió trabajo ocasional como albañil, pero pagaba mucho menos. Y su frustración creció exponencialmente. Comenzó a tomar. No mucho al principio.
Unas cervezas después del trabajo. Pero poco a poco se volvió más. Un six-pack. Una botella de tequila. Y con el alcohol venían más insultos. Una noche llegó borracho. Lucía estaba haciendo la tarea en la mesa. Mauro entró tambaleándose. La miró con ojos vidriosos. Tú, dijo señalándola, todo esto es tu culpa. Lucía se paralizó. ¿Qué cosa, papá? Todo, gritó él. Que tu mamá se muriera. Que yo perdiera mi trabajo. Que seamos pobres. Todo es porque tú naciste. Eres una maldición. Lucía sintió que no podía respirar. Raúl entró a la sala. Papá, ya estás borracho. Vete a dormir. Mauro lo empujó. No me digas qué hacer. Esto es mi casa. Y esta niña, esta carga, me está matando. Lucía corrió a su cuarto llorando. Se encerró. Y por primera vez en su vida, pensó que tal vez su papá tenía razón. Tal vez el mundo sería mejor sin ella. Tal vez debería desaparecer. Esa noche Raúl tocó su puerta. Lucía, ¿puedo pasar? Lucía no respondió, pero Raúl entró de todas formas. Se sentó en la orilla de la cama. Lo siento, dijo. Siento no defenderte. Siento ser un cobarde. Lucía lo miró con ojos hinchados. ¿Por qué me odia tanto? Raúl suspiró. No lo sé. Creo que él se odia a sí mismo. Y tú eres más fácil de culpar. Pero eso no hace que esté bien. Lucía se abrazó a su hermano. Fue el primer consuelo que recibía desde que su mamá murió. Los años de secundaria fueron los más oscuros. Lucía vivía en un estado constante de depresión. No tenía amigos. No participaba en actividades. Solo iba a la escuela, regresaba a casa, hacía sus tareas y se encerraba en su cuarto. Había aprendido que era mejor ser invisible. Que mientras menos espacio ocupara, menos problemas causaba. Cuando cumplió 15 años, no hubo celebración. Ni siquiera un pastel. Solo otro día igual a todos los demás. Mauro ni siquiera se acordó. O si se acordó, no le importó. Lucía ya no esperaba nada de él. Había aprendido que las expectativas solo traían decepción. Un día, la orientadora de la escuela la llamó a su oficina. Lucía, tengo que preguntarte algo. ¿Todo está bien en casa? Lucía se puso tensa. Sí, todo está bien. La orientadora la miró con escepticismo. Tu maestra dice que has bajado mucho de peso. Que pareces triste. Que no participas en clase. Lucía mantuvo la mirada en el piso. Solo estoy cansada. Si hay algo pasando en tu casa, puedes decírmelo. Estoy aquí para ayudarte. Lucía negó con la cabeza. No pasa nada. La orientadora no insistió. Debió haberlo hecho. Pero no lo hizo. Y Lucía regresó a casa con su secreto intacto. Cuando Lucía tenía 16 años, pasó algo que cambió todo. Raúl consiguió trabajo en una fábrica en Aguascalientes. Era buena paga. Mejor que cualquier cosa que pudiera conseguir en el pueblo. Pero significaba irse. Mauro se enojó. Lo necesito aquí para ayudar con los gastos. Raúl se mantuvo firme por primera vez en su vida. Ya ayudé suficiente. Me voy. Antes de irse, Raúl habló con Lucía en privado. Ven conmigo, le dijo. Lucía negó con la cabeza. No puedo. Él me necesita. Raúl la tomó de los hombros. Él no te necesita. Te está destruyendo. Ven conmigo. Te puedo ayudar. Lucía quiso decir que sí. Quiso empacar sus cosas e irse. Pero el miedo la paralizó. ¿Y si Raúl tenía razón y ella era un peso? ¿Y si lo arruinaba también a él? No, dijo finalmente, me quedo. Raúl la abrazó con tristeza. Si cambias de opinión, solo llámame. Lucía sintió aunque sabía que no lo haría. Raúl se fue. Y Lucía se quedó sola con Mauro. Sin mediador. Sin protector.
Sin nadie. La situación empeoró. Mauro bebía más. Gritaba más. La culpaba de más cosas. De que Raúl se fuera. De que la casa estuviera vacía. De que él estuviera solo. Todo era culpa de Lucía. Siempre lo había sido. Siempre lo sería. Lucía terminó la preparatoria con calificaciones mediocres. No porque no fuera inteligente, sino porque no podía concentrarse. Su mente estaba siempre ocupada sobreviviendo emocionalmente. No aplicó a universidad. Ni siquiera lo consideró. Su padre había dejado claro que no gastaría dinero en ella. Consiguió trabajo limpiando casas. Ganaba poco pero era suficiente para ayudar con los gastos. Y aunque daba todo su dinero a Mauro, él seguía quejándose. No es suficiente. Tendrías que trabajar más. Eres una mantenida. Lucía aguantó durante 2 años más. 2 años de vivir en esa casa que se sentía como tumba. De escuchar insultos diarios. De sentirse menos que nada. Hasta que un día, cuando tenía 19 años, algo se quebró. Fue un día normal. Mauro llegó del trabajo de mal humor. Lucía había preparado sopa de frijol para la cena. Mauro probó la sopa y la escupió. Sabe horrible. Eres inútil para todo. Ni para cocinar sirves. Algo dentro de Lucía se rompió definitivamente. Por primera vez en su vida, contestó. Ya me cansé, dijo con voz temblando. Mauro la miró sorprendido. ¿Qué dijiste? Que ya me cansé de esto. De ti. De tus insultos. De sentirme menos que nada. Mauro se levantó de la silla. ¿Así me hablas? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Lucía soltó una risa amarga. ¿Todo lo que has hecho? Lo único que has hecho es hacerme sentir que no debería existir. Mauro levantó la mano como para pegarle. Nunca lo había hecho antes. Solo había sido abuso verbal. Pero en ese momento parecía que iba a cruzar esa línea. Lucía no retrocedió. Hazlo, dijo. Demuestra qué clase de hombre eres. Mauro bajó la mano temblando. Eres una desagradecida. Una ingrata. Te di techo. Te di comida. Lo único que me diste fue dolor, respondió Lucía. Y ya no más. Me voy. Mauro se burló. ¿A dónde vas a ir? No tienes nada. No eres nada. Lucía lo miró directamente a los ojos. Tal vez no tengo nada. Pero es mejor tener nada que estar aquí contigo. Se fue a su cuarto. Empacó lo poco que tenía. Algo de ropa. Unos libros. El dinero que había guardado en secreto durante meses. Salió de su cuarto con su mochila. Mauro estaba en la sala mirando al vacío. No dijo nada. Ni adiós. Ni lo siento. Nada. Lucía abrió la puerta. Antes de salir, dijo una última cosa. Algún día te vas a dar cuenta del daño que me hiciste. Y para entonces va a ser demasiado tarde. Y se fue. Caminó por las calles del pueblo en la noche. No sabía a dónde ir. Pero sabía que cualquier lugar era mejor que esa casa. Llamó a Raúl desde un teléfono público. Raúl contestó adormilado. ¿Lucía? Estoy lista, dijo ella llorando. Estoy lista para irme. Raúl no hizo preguntas. Dame tu dirección. Voy por ti. Raúl manejó 3 horas desde Aguascalientes hasta el pueblo. Recogió a Lucía de la plaza donde estaba esperando. Cuando la vio, flaca, ojerosa, quebrada, se le partió el corazón. Lo siento, le dijo abrazándola. Siento no haberte sacado antes. La llevó a su departamento en Aguascalientes. Era pequeño pero limpio. Y lo más importante, era seguro. Aquí puedes quedarte el tiempo que necesites, le dijo. Lucía lloró de alivio. Por primera vez en años, se sentía segura. Los primeros meses fueron de ajuste. Lucía consiguió trabajo en una tienda departamental. No pagaba mucho pero era suficiente.
Empezó a ahorrar, a construir una vida. Y poco a poco, comenzó a sanar. Raúl la apoyaba sin juzgarla. Le daba espacio cuando lo necesitaba. La escuchaba cuando quería hablar. Era el hermano que siempre debió ser pero que el miedo no le había permitido. Una noche, después de cenar, Lucía le preguntó algo que la había estado molestando. ¿Por qué nunca me defendiste? Raúl bajó la mirada. Porque era un cobarde. Porque tenía miedo de que si lo hacía, él me trataría como te trataba a ti. Y eso me hace sentir terrible. Lucía asintió. Lo entiendo. Pero dolió. Dolió mucho sentir que estaba sola. Lo sé, dijo Raúl, y nunca voy a poder compensarlo. Pero ahora estoy aquí. Y no voy a dejar que nada ni nadie te vuelva a lastimar. Lucía lo abrazó. Y por primera vez sintió que tenía un aliado. Alguien de su lado. Los años en Aguascalientes fueron de sanación lenta pero consistente. Lucía empezó terapia con una psicóloga que atendía en un centro comunitario. Ahí aprendió sobre abuso emocional. Sobre cómo las palabras pueden ser tan dañinas como los golpes. Sobre cómo había internalizado todas las cosas horribles que su padre le había dicho. Y sobre cómo podía desaprenderlas. No fue fácil. Había días donde la voz de Mauro regresaba. Eres un peso muerto. No sirves para nada. Y Lucía tenía que recordarse activamente que no era verdad. Que eran las palabras de un hombre roto tratando de proyectar su dolor en ella. Conoció a un chico llamado Javier en el trabajo. Era amable. Paciente. La hacía reír. Al principio Lucía tuvo miedo de enamorarse. Tenía miedo de no ser suficiente. De ser una carga. Pero Javier fue paciente. La cortejó despacio. Le demostró con acciones que la valoraba. Y poco a poco, Lucía permitió que alguien la amara. Se mudaron juntos después de 2 años. Fue la primera vez que Lucía vivía en un hogar que se sentía como hogar. Donde podía ser ella misma. Donde sus opiniones importaban. Donde no era un peso sino un regalo. Con Javier, Lucía floreció. Se inscribió en clases nocturnas para terminar la carrera que nunca inició. Estudió trabajo social. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en una organización que ayudaba a niños en situaciones de abuso. Y en cada niño que ayudaba, sanaba un poco más su propia herida. Durante todos esos años, Lucía no contactó a Mauro. Ni una llamada. Ni una carta. Nada. Había cortado el lazo completamente. Raúl sí mantenía contacto mínimo. Visitaba a Mauro 1 o 2 veces al año. Y siempre regresaba diciendo lo mismo. Está igual. Pregunta por ti pero no con amor. Pregunta con resentimiento. Como si tú le hubieras fallado a él. Lucía no se sorprendía. No esperaba que Mauro cambiara. Gente como él no cambia. Solo envejece con su amargura. Cuando Lucía tenía 28 años, Raúl la llamó con noticias. Papá está enfermo. Tiene diabetes avanzada. Los doctores dicen que perdió un riñón. Necesita cuidados. Lucía sintió una mezcla de emociones. Parte de ella sentía lástima. Otra parte sentía que era justicia. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó. Nada, respondió Raúl. Solo quería que supieras. Lucía agradeció y colgó. No fue a ver a Mauro. No se sintió mal por eso. 2 años después, cuando Lucía tenía 30, Raúl volvió a llamar. Esta vez con urgencia en la voz. Lucía, necesito que vengas al pueblo. ¿Para qué? Estuve limpiando la casa de papá. Encontré algo. Algo que necesitas ver. ¿Qué cosa? No te lo puedo decir por teléfono. Tienes que verlo. Lucía dudó. ¿Es importante? Muy importante. Podría cambiar todo. Lucía habló con Javier. Él la apoyó. Ve, le dijo. Cierra ese capítulo de una vez. Lucía viajó al pueblo. Hacía 10 años que no regresaba.
Cuando el autobús entró al pueblo, sintió una mezcla de nostalgia y náusea. Las calles se veían más pequeñas. La plaza más triste. Todo parecía haberse detenido en el tiempo. Raúl la recogió en la terminal. La abrazó fuerte. Gracias por venir. La llevó a la casa. Esa casa de paredes rojo terracota que Lucía había jurado nunca volver a ver. Mauro no estaba. Raúl lo había mandado con un vecino. Necesitaba que Lucía viera lo que había encontrado sin interferencia. Entraron a la casa. Olía igual. A humedad y frijoles recalentados. Raúl la llevó al cuarto que había sido de Leonor. Debajo de la cama, dijo, encontré una caja. Dentro había un sobre con tu nombre. Escrito por mamá. Lucía tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Adentro había 6 páginas escritas con la letra de su madre. Comenzó a leer. Y con cada palabra, su mundo se reconstruía. Su madre había documentado todo. Cada insulto que Mauro le decía a Lucía. Cada momento de crueldad. Y había explicado por qué. Mauro había crecido con un padre abusivo. Que lo golpeaba. Que le decía que los hombres no muestran emociones. Que el amor es debilidad. Mauro había jurado ser diferente. Pero cuando Lucía nació y casi mata a Leonor en el parto, Mauro tuvo miedo. Miedo de amarla y perderla. Miedo de no ser suficiente. Miedo de repetir los patrones de su padre. Y en lugar de enfrentar ese miedo, lo convirtió en rechazo. Llamaba a Lucía peso muerto para mantenerla a distancia emocional. Para protegerse a sí mismo de sentir demasiado. Leonor lo había confrontado muchas veces. Le había suplicado que buscara ayuda. Que fuera a terapia. Pero Mauro se negaba. Decía que no necesitaba ayuda. Que él estaba bien. Que Lucía era el problema. Y Leonor, enferma y débil, no tuvo la fuerza para seguir peleando. En su carta, Leonor le explicaba todo esto a Lucía. Le decía que nada de esto era su culpa. Que ella no era un peso. Que era valiosa. Que merecía amor. Y le pedía que algún día encontrara la forma de perdonar a Mauro. No por él sino por ella misma. Para poder ser libre. Lucía terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro. Raúl la abrazó. Lo siento tanto, dijo. Siento que hayas crecido pensando que eras el problema. No lo eras. Nunca lo fuiste. Lucía se limpió las lágrimas. ¿Papá sabe de esto? No, respondió Raúl. Mamá lo escondió bien. Lucía respiró profundo. Quiero confrontarlo. Quiero que sepa que yo sé. Raúl asintió. Lo arreglé para que viniera mañana. Si estás lista. Lucía asintió. Estoy lista. Esa noche Lucía durmió poco. Ensayaba en su mente lo que le diría a Mauro. Las palabras que había guardado durante años. Al día siguiente llegó el momento. Y así regresamos al principio. A Lucía entrando a la casa. A Mauro y Raúl esperando. Al sobre la mesa. A las palabras de Leonor siendo leídas en voz alta. A la verdad finalmente revelada. Después de salir de la casa, Lucía caminó sin rumbo por el pueblo. Necesitaba procesar. Necesitaba sentir. Fue al cementerio. Encontró la tumba de su madre. Se arrodilló frente a ella. Mamá, dijo, leí tu carta. Gracias. Gracias por ver la verdad. Gracias por documentarla. Gracias por darme las palabras que necesitaba para ser libre. Se quedó ahí hasta que el sol comenzó a ponerse. Luego regresó con Raúl. Él la estaba esperando en la plaza. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Libre, respondió Lucía. Por primera vez en mi vida, libre. Regresaron a Aguascalientes juntos. En el camino, Raúl le preguntó. ¿Crees que algún día puedas perdonarlo? Lucía lo pensó. Tal vez. Algún día. Pero no hoy. Hoy solo necesito sanar. Raúl asintió.
Eso es suficiente. Los meses siguientes fueron de integración. Lucía continuó con su terapia. Procesó todo lo que había descubierto. La carta de su madre le había dado contexto. No justificación. Pero contexto. Entender por qué Mauro había sido así no borraba el daño. Pero le ayudaba a entender que no había sido su culpa. Que ella no era el problema. Que nunca lo había sido. Lucía comenzó a facilitar grupos de apoyo para personas que habían sufrido abuso emocional en la infancia. Compartía su historia. Y en cada historia que escuchaba, se validaba más a sí misma. No estaba sola. Miles de personas habían crecido sintiéndose como peso muerto. Y todas merecían saber que no lo eran. Cuando Lucía cumplió 32 años, recibió una llamada de Raúl. Papá quiere verte. Dice que tiene algo que decirte. Lucía sintió ansiedad. ¿Qué quiere decir? No lo sé. Pero sonaba diferente. Más humilde. Lucía lo consideró. Habló con Javier. Con su terapeuta. Y decidió darle una oportunidad. No por Mauro. Sino por ella. Para cerrar completamente. Viajó al pueblo nuevamente. Esta vez Mauro estaba ahí. Se veía viejo. Enfermo. Pequeño. Nada del hombre aterrador que había sido. Lucía, dijo con voz débil. Gracias por venir. ¿Qué querías decirme? Mauro respiró hondo. Leí la carta de tu mamá. Raúl me la encerró. Lucía se tensó. Y tenía razón. En todo. Yo te lastimé porque tenía miedo. Porque estaba roto. Porque no sabía amar sin destruir. Y lo siento. Siento haberte llamado peso muerto. Siento haberte hecho creer que no valías. Siento todo. Lucía escuchó en silencio. Parte de ella quería gritar. Otra parte quería llorar. Pero más que nada, sentía paz. Porque esas palabras, aunque llegaban tarde, validaban todo. No te perdono, dijo Lucía. Al menos no todavía. Tal vez algún día. Pero no hoy. Mauro asintió. Lo entiendo. No merezco tu perdón. Solo quería que supieras que tenías razón. Que tú nunca fuiste el problema. Fui yo. Lucía sintió que algo se soltaba en su pecho. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Gracias. Se levantó para irse. Antes de salir, Mauro dijo una última cosa. Estoy orgulloso de ti. De la mujer que te convertiste. A pesar de mí. Lucía se volteó. Gracias. Pero mi éxito no es a pesar de ti. Es sin ti. Y salió. Esta vez sin rabia. Sin dolor. Solo con claridad. Si esta historia resonó contigo, si creciste sintiéndote como un peso, como una carga, como alguien que no merecía estar ahí, quiero que sepas algo fundamental, no eres un peso. Nunca lo fuiste. Los padres que proyectan sus propios miedos y dolor en sus hijos están rotos. Pero eso no es culpa tuya. Tú mereces amor incondicional. Mereces ser valorado. Mereces ocupar espacio sin disculparte. Y si tus padres no pudieron darte eso, no significa que no lo merezcas. Significa que ellos no pudieron. Lucía lo logró. Salió de una casa donde la hacían sentir invisible. Construyó una vida hermosa. Encontró amor verdadero. Y ayudó a otros a hacer lo mismo. Y tú también puedes. La sanación es posible. El perdón es opcional. Pero la libertad es tu derecho. Si estas historias te tocan el corazón, si te hacen reflexionar, si te dan esperanza, te invito a suscribirte al canal Historias para distraerte. Aquí compartimos historias reales todos los días. Historias que te recordarán que no estás solo, que mereces amor, que siempre hay esperanza. Suscríbete ahora y activa la campanita. Te esperamos en la próxima historia. Hasta pronto.